Yo voy a dar el tema de dilatación térmica, para el cual plantearemos el siguiente problema. Un puente de acero tiene una longitud de 110 metros a una temperatura de 5 grados. ¿Cuál será su longitud final si aumenta a 25 grados centígrados la temperatura? Para obtenerle la longitud al final del puente, necesita sumar su longitud inicial más el aumento de longitud. El aumento de longitud se obtiene multiplicando el coeficiente de dilatación, la longitud inicial y la diferencia de temperatura. Los datos son la longitud inicial, que es 110 metros, la temperatura inicial 5 grados centígrados, temperatura final 25 grados centígrados y el coeficiente de dilatación del acero, que en este caso es 12 por 10 a la menos 6 grados centígrados. Sustituimos en la fórmula. Esto nos da un resultado de 0.0264 metros y luego sumamos eso a la longitud inicial, que nos da como resultado 110.0264 metros. Bueno, podrán estarse preguntando para qué podemos utilizar el tema de dilatación térmica. Este se usa principalmente para saber qué tanto se expandirán los materiales que se utilicen en una construcción y de ese tipo de cosas. Yo les hablaré sobre la ley de Ohm. En este caso nos están planteando un circuito en paralelo en el cual nos dicen que el voltaje es de 20 volts, la resistencia 1 de 10 ohms, resistencia 2 5 ohms, resistencia 3 4 ohms. Lo primero que sacaremos en este caso será la resistencia total, la cual consiste en la sumatoria de 1 entre cada resistencia. Al sustituir los valores nos queda que la resistencia total es un décimo más un quinto más un cuarto, lo cual nos da 22 cuarentaavos, que al pasar los decimales es 0.55. Dividiremos 1 entre el resultado obtenido para que esto nos quede en ohms, lo cual nos queda que la resistencia total es de 1.81 ohms. Después, como es un circuito en paralelo, el voltaje total es igual en cada una de las resistencias, lo que nos queda que voltaje 1 es igual a voltaje 2, que es igual a voltaje 3. Ahora sacaremos la intensidad total, que consiste entre el voltaje sobre la resistencia total, que es 20 sobre 1.81, lo que nos queda a 11.04 amperes. Después, por último, sacaremos la intensidad de corriente sobre cada resistencia. La intensidad 1 sería 20 sobre 10, que nos da 2 amperes. Intensidad de corriente 2 sería 20 sobre 5, que es igual a 4 amperes. Y por último, la intensidad 3 es 20 sobre 4, igual a 5 amperes. Gracias. Hay varios tipos de circuitos, pero solo hablaremos de dos: el de serie y el paralelo. El primero es el de serie, el que está conectado de uno a otro seguidos. Si desconectas uno, se desconecta todos los demás, arruinando el circuito. La resistencia equivalente es igual a la suma de todas las resistencias. La corriente eléctrica es igual en todo el circuito, y el voltaje es igual a la suma de todos los voltajes que forman el circuito. El segundo circuito es el paralelo, en el cual todos están conectados a la fuente. En este el recíproco de la resistencia equivalente es igual al recíproco de las resistencias. La corriente es igual a la suma de todos los voltajes, y la intensidad de corriente eléctrica es igual en todo el circuito. En este problema dice: en un circuito se conectan en serie tres resistencias cuyos valores son R1 igual a 5, R2 igual a 12 y R3 igual a 15. Si se quiere sustituir esta resistencia por una sola resistencia equivalente, ¿cuál sería el valor de esta resistencia? En este problema lo que nos tratan de pedir es la resistencia equivalente, lo cual en un circuito en serie es igual a la suma de todas las resistencias, por lo que resistencia equivalente es igual a R1 más R2 más R3.
Entonces resistencia equivalente es igual a 5 más 12 más 15 y la resistencia equivalente quedaría como 32. Una pregunta frecuente es cómo se relaciona este tema con la vida diaria. Un ejemplo de ello es en las luces de Navidad, se ve un circuito en serie, ya que si se descompone una dejaría de funcionar las que siguen después de esta, y de un circuito paralelo vendría siendo las luces de la casa, ya que si apagas una no se apaga la luz de toda la casa, sino que solo se apaga esa. Buenas, a mí me tocó hablar sobre el tema de la presión hidrostática, que es de la etapa 1. La presión hidrostática es la presión que un líquido en reposo ejerce sobre un objeto a determinada profundidad. Por ejemplo, si en una piscina vamos descendiendo, podemos sentir cómo poco a poco la presión va elevándose. Un líquido tiene las siguientes propiedades, que son masa, volumen y densidad, que se representa con la letra del alfabeto griego Rho. La densidad es igual a la relación entre la masa y el volumen. En el siguiente ejemplo tenemos que un submarino se encuentra a una profundidad de 200 metros y nos pide encontrar cuál es la presión hidrostática. En este caso utilizaremos la fórmula de presión es igual a densidad por gravedad por profundidad. En este caso sería la densidad sería igual a 1028 kilogramos sobre metro cúbico, ya que es el valor que tiene de densidad del agua salada. 9.8 sería la gravedad metros sobre segundo, 200 metros sería la profundidad. Si multiplicamos estos valores, el resultado nos da 2.014.880 pascales. Por último, nos da que la presión total sería de 2.014.880 pascales.